Antes nosotros íbamos a la guerra, ahora la guerra ha venido a nosotros. Bataclan, las Ramblas, matanzas sangrientas. Cuando se invierte en defensa, ¿no?, al contrario de lo que se cree también muchas veces, ¿no?, o se dice muchas veces en el debate público, es precisamente para evitar la guerra, es para disuadir a cualquier adversario de que te ataque. Cuando oigo la expresión anarcocapitalismo, a mí lo que me viene a la cabeza no es mi ley, pero digamos, lo que me viene a la cabeza es Somalia, Sudán, el Sahel, ¿no?, Afganistán del año 92 al 94, ¿no?, entornos en los que no hay un poder central que ejerce esa soberanía y que genera un marco en el que los individuos pueden vivir, ¿no? El Estado ya no existe, ahora es el gobierno. Todas las instituciones del Estado están copadas por tipos del gobierno, que son tipos del partido. Es decir, hemos pasado del Estado al partido. Pero la realidad es que la seguridad europea, sin el concurso de Estados Unidos, pues no está garantizada. Muy bien, pues en primer lugar, por supuesto, quería agradecer al Instituto Juan de Mariana y a la Universidad Francisco Marroquín por organizar el evento, que es en el Juan de Mariana, que ya ha introducido un poco Juan, pero que pues esta yo la siento como mi casa. Llevo pues algún tiempo aquí, pero sobre todo llevo muchos años en casa, porque todas estas charlas se ven en YouTube. Y bueno, además de agradecerlos a ellos, también, por supuesto, agradecer a los dos ponentes que me acompañan, que ahora enseguida presentaré como es debido. Y por supuesto también a los presentes y también a los que nos están viendo desde casa, porque claro, en YouTube un vídeo que tenga pocos miles de visualizaciones pues no es demasiado en internet, pero ya es bastante gente, y yo durante años pues he sido una de esas personas que lo veía desde casa. Lo primero que quiero comentar es por qué he querido organizar esta charla. En primer lugar, pues porque el mundo está cambiando. Ahora mismo ha habido mucha estabilidad después de la Segunda Guerra Mundial, pero ahora el orden mundial está cambiando. Las ideas políticas están cambiando, los partidos tradicionales están empezando a resquebrajarse. Entonces es uno de estos puntos de la historia en los que pequeños cambios pues, pueden ser exponenciales. Entonces es una buena oportunidad para introducir cambios e ideas nuevas. El Instituto Juan de Mariana y el mundo liberal yo creo que tiene ideas extremadamente valiosas que pueden hacer mucho bien y ser parte del cambio que necesita ahora mismo el mundo y Occidente quizá en particular. Pero hay una idea que es bastante popular dentro del mundo liberal, que es el anarcocapitalismo, que yo considero que está equivocada y que creo que quizá pueda desacreditar el movimiento. Entonces, muchos de ustedes habrán venido, algunos por el Juan de Mariana, algunos no serán ANCAPs, otros sí, otros, pues por ejemplo, habrán venido por los comentarios que han puesto los otros dos ponentes, pero una breve introducción. Como el mundo liberal suele ser sospechoso de la actividad estatal, el ideario es un poco intentar reducir al Estado todo lo posible y que el mercado sea el que tome las riendas, pues hay una tendencia a intentar llevarlo al punto más extremo y es eliminar el Estado por completo. Entonces el ideario anarcocapitalista implica la ausencia completa de Estado, por eso se llama anarquía, pero pues se le pone el complemento capitalista para distinguirlo de otras ideas anarquistas más de orientación comunista. Entonces, yo creo que esa idea está equivocada y entonces a los que no seáis anarcocapitalistas, pues bueno, esta será una charla, espero, interesante sobre la violencia del Estado, y a los que sí lo sean, presentes o en casa, pues espero de buena fe convencerles. Muy bien, lo primero, la estructura de la conferencia. Voy a dar yo la tesis y algunos argumentos y luego iré dando paso a los dos ponentes que unos hablarán de su especialidad, ya que el tema central que voy a tratar es el de la violencia, que creo que es la principal excepción que reclama la existencia del Estado. Hay algunas otras, pero que yo creo que no vamos a entrar porque lo importante es la violencia. Entonces tengo aquí a Samuel Vázquez, que como representante experto en seguridad interior, es decir, policía. Él ha sido policía más de 20 años, si no me equivoco, presidente de una policía para el siglo XXI, y autor, pues me parece que ha sacado un libro nuevo. Aquí tengo mi ejemplar del primero que sacó, creo, que Don't Fuck the Police, que es en contra de un eslogan que se utiliza para atacar a la policía. Y luego tengo a Nicolás de Pedro, que le conocí porque vino al máster en el que estoy yo de Relaciones Internacionales a hablarnos sobre geopolítica de Rusia, y es experto en amenazas híbridas, con lo cual nos va a poder dar contexto interesante sobre nuevas amenazas que no sean la típica de pues, ejércitos de fusileros disparándose los unos a los otros. Entonces, pues estoy encantado de que estén aquí y se lo agradezco mucho. Empezando con la tesis, el resumen, o sea, si hay una cosa principal, es que no todos los problemas funcionan igual.
Del mismo modo que la provisión de bienes, sobre todo bienes privados, cosas tangibles, como por ejemplo pues un móvil, un micrófono, es cierto que el mercado genera unos incentivos muy positivos para que se provean esos bienes y servicios. Hay otros problemas distintos que, al ser distintos, requieren de soluciones distintas. De modo que la idea es tratar de evitar oye, pues si esto funciona fenomenal, ¿por qué no lo aplicamos a absolutamente todas las áreas? Dentro del movimiento liberal, anarcocapitalista, existe, pues es como verlo como una barra de autoritarismo total a libertad absoluta. Entonces, claro, el hecho de no llevarlo a una libertad absoluta parece como una especie de incoherencia. Decir, oiga, ¿por qué ustedes, que tan defensores son de la libertad y del mercado, no lo llevan a las últimas consecuencias, lo llevamos al 100%? ¿Por qué se quedan en el 80% o incluso en el 90%? Parece un poco como que se indica de cobardía, decir, oiga, no se atreven ustedes a llevar a las últimas consecuencias las ideas. Pero aquí es donde entra la idea de que no todos los problemas funcionan igual. Y en concreto, pues vamos a centrarnos en la violencia. La violencia es un fenómeno que ha sido universal a lo largo de la historia de la humanidad y es algo que hay que entenderla, ¿no? Cada uno puede llegar a entender la violencia de diversas maneras, por ejemplo, pues vivencias personales, si se ha vivido en entornos violentos o incluso en el propio patio del colegio, o bien a través de ficción o incluso pues dedicarse a un campo de estudio que requiera un constante contacto, aunque solo sea intelectual, con la violencia. A mí esto me gusta explicarlo con el ejemplo de comparar pues la venta de televisores con la provisión de violencia, o sea, de seguridad. Si yo quiero hacer una empresa que vaya a vender televisores, pues, y quiero competir, por ejemplo, contra Philips, que es una empresa grande ya establecida, pues yo puedo adquirir un local y puedo abrir una pequeña tienda y, en principio, si los productos que yo vendo son de suficiente calidad y a un precio competitivo y más o menos el marketing lo desarrollo bien, pues puedo ir ganándole terreno a Philips y, en principio, Philips no puede venir a cerrarme la tienda por la fuerza. Pero en cuanto a la garantía de seguridad, la idea que se suele proponer desde el mundo anarcocapitalista son las agencias privadas de seguridad. Es decir, de la misma forma que yo contrato un seguro, pues yo me sumo a una agencia de seguridad que es la que me provee de seguridad. Pero aquí hay una diferencia importante, y es que la violencia, la eficiencia no siempre es tan importante, la eficacia es más importante. En la televisión, yo con el tiempo, si soy más eficiente, a largo plazo iré ganando. Pero si el caso de la televisión, compitiendo contra una empresa más grande, lo cambiamos por una empresa de seguridad, la empresa de seguridad, aunque imaginemos que yo soy más eficiente, que yo, por ejemplo, tengo fusiles más avanzados y los demás pues solo tienen pistolas. Pero si son muchos más, van a acabar conmigo. Con lo cual, ahí hay una diferencia fundamental respecto al sistema de mercado. Luego, la prosperidad económica y la seguridad a menudo van de la mano, es decir, una tribu muy pobre va a poder tener medios defensivos mucho peores que una sociedad industrializada, eso es evidente. Pero hay puntos en los que hay trade-offs. Y ante la duda, el ejemplo bastante claro de la pirámide de Maslow, la seguridad prima por encima de lo demás. Bueno, primero está la seguridad alimentaria, que lo podemos entender como un bien económico, la comida, pero más allá de eso, la supervivencia prima todo lo demás. O sea, a alguien que vive en un contexto violento prefiere muchísimo más vivir seguro, con la seguridad y la integridad garantizada, que pues tener algo más de riqueza, pero con un entorno muy seguro que pueda acabar con su vida. Con lo cual, la gente aquí se pone muy racional y con razón. O sea, la seguridad, a quien la ha visto amenazada sabe lo que es que la seguridad de uno no esté garantizada. Los conflictos violentos entre grupos han sido el paradigma durante toda la historia de la humanidad. Esto de la competencia y la colaboración así pacíficas son una cosa relativamente nueva, muy positiva y que hay que defender, pero tenemos que tener en cuenta que este ha sido el paradigma durante toda la historia de la humanidad. Más incluso si incluimos la naturaleza. La ley de la naturaleza pues es al mismo tiempo, los humanos procedemos de ahí. Con lo cual, conseguir una paz sostenida y próspera es una cosa, por supuesto, deseable, pero muy delicada, y que no se puede conseguir ignorando pues los problemas que existen y las dificultades, pues intentando quedarnos con el modelito liberal de no agresión, que es por supuesto muy positivo, y yo en cierto modo es como que estoy adoctrinado, todavía lo tengo en la cabeza, me da mucha cosa esto de pues es que esto conculca la libertad, pero pues como digo es un tema que funciona de forma distinta. Cada situación crea sus propios incentivos, y el incentivo de base, es decir, cuando no hay ninguna estructura, no es a cooperar de forma pacífica
y crear mercados competitivos. El incentivo es a asegurar mi propia seguridad porque yo desconfío de todos los que están a mi alrededor que pueden tener interés en hacerme daño por competencia de recursos, por muchos tipos, e incluso si yo me veo en una posición de fuerza, pues puedo considerar que voy a estar en una posición mucho mejor si me dedico a ser yo el que ejerce la violencia sobre los demás y asegurarme una posición de poder. No solo para estar yo mejor, sino porque el poder raramente admite vacío, entonces si no lo hago yo, puede hacerlo otro y puedo ser yo quien se ve en una situación de subyugación. Esto funciona tanto a nivel individual como a nivel de grupos. Y lo que importa aquí es el poder relativo. Del mismo modo que en economía pues vamos progresando y se van alcanzando cotas mayores de riqueza en absoluto, y eso es bueno para todos, aquí lo que importa es el poder relativo. La Armada española actual pulverizaría completamente a la Armada estadounidense de principios del siglo XX, porque la tecnología es mejor. Pero la Armada estadounidense actual pulverizaría a la Armada española actual. Con lo cual, la posición relativa sigue siendo más o menos la misma. Entonces, el objetivo, la tesis lo que dice es: tenemos que solucionar este problema. Como los incentivos de base no llevan a la situación que queremos, que es de competencia y cooperación, vamos a intentar establecer un monopolio de la violencia benigno, que es, una vez hemos controlado el sistema de la violencia, ya la gente se siente segura. Ya si yo quiero hacer una empresa de televisores, no puede venir Philips con un palo a cerrármela, sino que estoy protegido. Una vez hemos tratado el problema de la violencia, ya podemos crear una especie de ciudad amurallada, aunque sea... podemos pensarlo más metafórica, porque ahora ya no se amurallan tanto las ciudades, y una vez creado eso, ya se pueden crear los incentivos para que pues, el mercado funcione y se desarrolle, y no necesito explicar aquí en el Juan de Mariana pues, los éxitos y los beneficios de la economía de mercado. Hay una idea que se habla en los entornos anarcocapitalistas, y es que el Estado se creó por la conquista. Que, por ejemplo, pues aquí había una comarca muy pacífica y vinieron unos invasores de otra parte y la conquistaron, y que entonces tiene un origen violento. Esto puede ser cierto, y las alternativas que se proponen es crear un Estado pues, contractual en el que absolutamente todo el mundo esté de acuerdo, y sin tener en cuenta lo difícil que es que absolutamente todas las personas de una sociedad suscriban este acuerdo, podemos hacer el siguiente experimento mental. Hay dos estados: el Estado A, que efectivamente se creó por la conquista, vinieron un grupo y se estableció, y el segundo que, pues de alguna manera, conseguimos que millones de personas firmasen un acuerdo, de modo que se crea un Estado total y absolutamente contractual. Para empezar, si todas las personas lo han firmado, pero las personas no son las mismas, en cuanto pues nazca una persona nueva, esa persona nueva no ha firmado este contrato, entonces ya está automáticamente sujeta a los preceptos que han firmado sus antecesores. Entonces, si asumimos estos dos estados, va pasando el tiempo, se van renovando las generaciones, y han pasado varios siglos, imaginemos que han acabado en el mismo punto. Tienen una constitución completamente equivalente, un sistema político equivalente, podemos decir democrático, y sin contar con su origen, por lo demás son exactamente iguales. Entonces, habiendo pasado 400 años, ¿a mí qué me importa cómo se originase el Estado? Lo que importa es lo que sea ahora, cómo funcione ahora y que permita proteger a los habitantes y crear el sistema de incentivos y la paz y la seguridad interior para que la sociedad pueda ser próspera y garantizar la mayor libertad posible a los ciudadanos. Lo último que quiero decir por ahora es, entiendo que esto del monopolio estatal, de la violencia, nos genera un poco más de incomodidad a los liberales, que estamos más acostumbrados a sistemas que se autorregulan y que crean unos incentivos de modo que nos podemos un poco despreocupar. Los liberales no nos tenemos que preocupar tanto de cómo se maneja cada industria, porque ya asumimos que por el mercado van a competir, que las mejores van a conseguir triunfar, y entonces eso nos deja una mentalidad más tranquila. Mientras que un monopolio de la violencia, que los monopolios pues continuamente tienen incentivos a corrupción, redes clientelares y otro tipo de problemas, pues nos genera un poco más de intranquilidad, porque constantemente hay que tener cuidado de que no se nos desborde y, por supuesto, todas las pegas que nos ponen de que tiende a crecer de la corrupción, de las redes clientelares, son completamente ciertas, y tratarlas pues requeriría una conferencia distinta. Lo que pasa es que si nos cargamos el Estado, pues lo que ocurriría sería que todo el mundo se pondría muy nervioso, intentaría pegarse a la persona o a la organización que crea que los va a defender mejor, y al final lo que se ve en todas las sociedades en las que el Estado se hace débil o incluso desaparece es que se generan pues o bien clanes familiares o bien bandas criminales u organizaciones violentas que se encargan de proteger a los suyos en contra de los demás, y para eso pues imponen tributos. Y entonces eso pues acaban generando bandas, clanes.
Y al final se crearía una situación tan opresiva, o mucho más que los estados, solo que además sería una organización más primitiva, más simple y más cruda y violenta, mucho menos sofisticada y civilizada que los estados actuales. Eso es lo que pasa, como decía, en las sociedades donde la policía pues, no acaba de llegar, y entonces pues para esto aquí introduzco a Samuel, que tiene mucha experiencia en este campo y seguro que tiene muchas cosas interesantes que decir al respecto. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias a Mariana, gracias a la Marroquín. Un placer estar aquí con vosotros. Hay bastante gente, yo vengo del mundo liberal, estuve al frente del Club de los Viernes en Madrid una etapa y decíamos siempre aquello de que cabíamos en un autobús, ¿no? Que a veces era incluso un taxi. ¿Se escucha bien este micrófono? ¿Sí? Que a veces era incluso un taxi, ¿no? Pues es una alegría esto. Has dado algunas claves muy interesantes. No estoy yo del todo de acuerdo en que el Estado se creara por la violencia, a través de la violencia, sino yo creo más bien que el Estado se creó para acabar con la violencia, para acabar con el mito del buen salvaje, y antes del Estado no había buen salvaje, lo que había era salvajismo. Cuando la hispanidad llega a América, lo que llevamos es el Estado español allí. Y con lo que acabamos es con tribus que compiten, siempre gana la más violenta, la más fuerte, y acaban juntándose pirámides de miles de calaveras, ¿no? Como hemos visto en algún yacimiento, que era lo que había antes de que un poder central fuera allí a imponer normas y reglas, porque evidentemente el método del buen salvaje no existe. Luego has dado otra clave también muy básica de lo que es la cultura ANCAP. Yo me enteré ayer de que Anxo Bastos había hecho ¿cómo se dice? Una reseña de este libro, lo cual me alegró muchísimo, además muy buena, nos pone bastante bien. Me alegró muchísimo, no sabía que había leído mi libro. No es solo mi libro, es mi libro y el de José Vallejo, que es el vicepresidente de la asociación Una Policía para el Siglo XXI, que yo presido. Decía que hay otro matiz que has introducido que es muy bueno, que es de dónde partimos para hablar, esto de que la sociedad, crear una sociedad ficticia que está en nuestra cabeza, sin policía, sin funcionarios, para partir de cero, en una sociedad de seguros privados, está muy bien. Pero ¿para qué nos sirve exactamente? Porque la sociedad es la que es la que hay. Nosotros tenemos que trazar un plan para revertir las cosas, para hacerlas mejores a partir de lo que hay en la calle, no de lo que hay en nuestra cabeza. Nosotros vivimos en un país con 48 millones de habitantes, con un nivel delincuencial que era medio, ya es medio alto y dentro de nada será muy alto. Somos la puerta de entrada de 2 continentes. De momento en España hay unos 200.000 funcionarios de policía y este es el punto de partida. Crear una sociedad idílica donde no hay policía y a partir de aquí empezamos a negociar cómo gestionamos lo de la seguridad, eso era hace siglos. Ya no sirve para nada. Bueno, sirve para discutir, que es muy de liberales. Yo cuando iba a las charlas de ellos y discutir, pero la discusión eso no se acababa nunca. Entonces, esto hace un ruido al reverberar que Igual un poquitín más lejos. me atrona la cabeza. Sí. Hola. ¿Ahora? Por favor. Me estaba dando dolor de cabeza. Bien, pues decía que hay que partir de una realidad. Y esto, los ANCAP lo han tenido que ver. Porque Milei ha llegado al poder. Y Javier Milei, yo cuando estaba en el Club de los Viernes, en España nadie conocía a Javier Milei, excepto los liberales. Y todo el mundo, ¿cómo traemos a Milei? Milei es el puto amo, Milei es el no sé qué. Bueno, Milei ha llegado al gobierno. Gracias a Dios que ha llegado al gobierno. Pero Milei no ha hablado de seguros privados ni de desmantelar la policía. Milei ha llegado y las ensoñaciones, los discursos, las clases de universidad, los monólogos en las tertulias están muy bien, pero ahora llegó a un país, el país está como está, y lo que ha hecho Milei, lo primero que hizo fue reforzar la seguridad del Estado al crear una ley que permite actuar en seguridad interior no solo a la policía, sino también al ejército. Una ley muy criticada en España por el diario El País y otros diarios del equipo de información sincronizada al servicio del gobierno, ¿no? Pero eso es lo que ha hecho Milei. ¿Por qué? Porque tiene que gestionar lo que hay. No podemos crear una sociedad ficticia donde lo que nosotros tenemos en la cabeza y a partir de aquí arrancamos. No, la sociedad es la que hay. Entonces, cuando yo trazo un plan con una policía para el siglo XXI, para cambiar el modelo policial en la política criminal, trazo el plan desde el punto de partida. En el mundo liberal hay muchas personas
que eso yo lo he vivido mucho, que cuando discuten contigo, querer imponerse en la discusión citándote a muchos autores. Y de esta teoría, y esta escuela, y yo, claro, la cabeza me daba lo que me da también. Entonces yo cuando le respondía, que básicamente le respondía con un plan ya establecido, que es el plan de una policía para el siglo XXI, ellos siempre me inquirían diciendo, ¿y esta idea de qué escuela es? ¿Y el autor? ¿Es de esta escuela? No. ¿Y el autor? No. Y entonces esto es mío, hijo. Esto es mío. Mío y de los compañeros que formamos una policía para el siglo XXI. Hemos llegado a un sitio, hemos estudiado un modelo comparado, hemos visto lo que ha pasado en otros países europeos, hemos leído a diversos autores, criminólogos de sociología criminal, hemos viajado, hemos estado en Saint-Denis, hemos estado en Molenbeek, hemos estado en Secondigliano. Las últimas 3 veces que he ido a París he ido y me he hospedado en Saint-Denis. Claro, ir a París y ver la Torre Eiffel y el Louvre está muy bien. Puedes venir diciendo, bueno, pues no está tan mal, claro. Pero no es eso, un criminólogo no debe hacer eso. Y después de estudiar, después de viajar, después de formar parte de una fuerza de cuerpo de seguridad durante más de 20 años, hemos desarrollado una teoría. ¿De quién? Nuestra. Una teoría para aplicar ahora. Pero claro, si seguimos citando autores que nacieron a principios del siglo pasado y desarrollaron sus teorías a mediados del siglo pasado, él ha dicho, el mundo está cambiando, hay un nuevo paradigma. Claro, es que el mundo ha cambiado mucho. Yo llegué a la Facultad de Criminología de la Universidad de Salamanca con 30 años y ya una experiencia y unos viajes hechos y muchos estudios de criminología hechos por mi cuenta. Claro, yo cuando entré en aquella facultad dije, ¿esto qué es? Tenemos un problema con la universidad está encerrada en sí misma. Yo escuchaba a los profesores y a la media hora yo ya sabía que ese tío hacía 20 años que no había pisado la calle. Y este hombre tiene un círculo vicioso que es aula, despacho, cafetería. Aula, despacho, cafetería. Y lleva 20 años así. Y entonces me empezaban a hablar de Merton. Y el condicionante de lo que es el barrio donde naces, la capacidad económica, ese condicionante para predecir el comportamiento antisocial a futuro. Yo decía, hijo, Merton lanzó esa teoría en una sociedad norteamericana donde un negro ni siquiera podía hacer pis en el mismo sitio que un blanco, ni sentarse en el autobús en el mismo sitio. Donde el barrio donde vivía esa persona probablemente no tuviera ni canalización de agua. Muchos estaban sin escolarizar. ¿Podía predecir cierto comportamiento social, antisocial a futuro nacer ahí? Sí, claro, bien por Merton. ¿Explicarme los aluniceros de Madrid con Merton? Estás desfasado absolutamente. ¿Explicarme Saint-Denis con Merton? ¿Pero qué me estás contando, muchacho? ¿Tú cuántas veces has ido a Saint-Denis? A Saint-Denis, bueno, si vais tiene que salir con alguien que os meta y os saque, claro. A ver si ahora por irme a mí vais a ir y va a pasar algo. Tenéis que tener a alguien que os meta y os saque, ¿vale? Si vais a Saint-Denis, el edificio al que vas a Saint-Denis, sí, tiene los cristales rotos, el ascensor no funciona, todos los buzones quemados. Se ve degradación. Vete al garaje. 8 Porsches Cayenne. ¿Me vas a hablar tú de capacidad socioeconómica para explicar la delincuencia que sale de Getafe? ¿Te crees que esto es Chicago en el año 40? Educación universal, gratuita, hasta no sé qué años, sanidad, ayudas de todo tipo. Que no. Que un tipo que delinque hoy en Getafe, un alunicero de Madrid de las Torres de Villaverde, el alunizaje nace en las Torres de Villaverde. Un alunicero de estos no lo podemos explicar con Merton, lo siento. Que tú hace 30 años que no salgas de la facultad es tu problema como profesor. Pero es que yo sí salgo de la facultad. Yo he patrullado al sur de Madrid 20 años. Y he hecho siempre esto, responder a servicios del 112 y del 091, unos 7.000 más o menos. Y luego he estudiado, y he viajado, y he hecho un modelo comparado. Y ahora la teoría que tengo para resolver el modelo policial es la nuestra. No es la de Merton, ni la de autores del siglo pasado, es la nuestra. Eso es una clave muy importante en el mundo de ANCA. Que parten de una ensoñación que está en su cabeza, pero que luego hay que ir a Saint-Denis, arreglarlo de Saint-Denis. ¿Qué vas, con los seguros privados? Me mandaste un programa de YouTube, creo que se llamaba Economic Pills o algo así. Sí, el canal, sí. Y yo no pude verlo entero, de verdad. No pude, y tuve que cortar porque dije, hombre, por favor. O sea, hay unos razonamientos que con más de 15 años ya no tienen ningún sentido. Es decir, yo lo corté en el momento en que dijo que, como todos íbamos, no sé por qué, lo piensa él, que al no haber policía todos íbamos a formar parte
Has hablado tú de la cooperación pacífica y natural, ¿no? Cooperando mutuamente, de formar parte de una serie de seguros que dice él que se van a apuntar los ladrones a ese seguro, ¿verdad? Entonces hace una reflexión que hasta ahí pude llegar, ya, ahí lo dejé. Dice, como el seguro te penaliza si cometes un robo, pues eso sería un incentivo para dejar de robar. Entonces se robaría mucho menos. Madre del amor hermoso. La mocromafia aquí, en Holanda, entrando ya en España con Kalashnikov. Vete a decirle al de la mocro que no va a delinquir porque está penalizado en el seguro. En el seguro que no ha firmado nunca, claro. Nada. Hay que hacer las cosas con cabeza. Hay que hacer las cosas con cabeza y hay que pensar que los mundos ideales no existen. Entonces has dado otra clave para empezar ya. ¿Hasta ahora tengo más o menos, por favor? Que no me quiero... Igual 10 minutos más. 10 minutos más, nada. Tienes que darme 20 por lo menos. Venga, Si no, no digo nada. 20, venga, dale. Vamos a empezar con violencia, ¿no? La palabra clave es violencia hoy, ¿no? Violencia. Esa es la palabra clave del texto que me han mandado. Entonces vamos a hacer como Gustavo Bueno. Yo que soy de Mieres, le tenía muy cerca ahí en Oviedo, ¿verdad? O como Gustavo Bueno. Violencia, sí, pero ¿qué es violencia? ¿Qué es violencia? Claro, ¿qué es violencia? ¿Quién sabe de violencia? Bueno, pues tenemos que convenir que ¿qué sabemos de violencia en esta sociedad? Ni puta idea. Hablar todos, pero saber ni puta idea. Somos sociedades que hemos creído ser sociedades pacíficas. Él ha hablado de lo que había cambiado durante siglos hasta lo que es esta nueva etapa, ciertos sistemas económicos que aparecieron, que dieron ciertos niveles de bienestar, las democracias liberales, el capitalismo, el libre comercio, pues nos llevó a un escenario que no es el escenario normal del ser humano. La historia es muy violenta, el ser humano es muy violento, el hombre es muy violento y ha sabido siempre utilizar la violencia. Ahora estamos desubicados porque en las últimas décadas, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo occidental se convirtió en un mundo muy pacífico. Que no es pacífico. Pero nos engañaron. Rechazar la formación en procesos de violencia. Que así os convertiréis en pacíficos. No. Una persona que no sabe nada de violencia no es pacífico. Es inofensivo. Es una presa fácil. La sociedad occidental hoy es inofensiva, no pacífica. Y cuando sueltas lobos por nuestros barrios, los lobos saben que somos inofensivos. Hay otras sociedades que no son inofensivas. Que tienen dominio de la violencia. Que tienen control de la violencia. Que saben de procesos de violencia. Y esto es un problema que tenemos en Occidente, ver las cosas desde un plasma que está nublado, que no es así, que la historia no es así. Y ahora de repente hemos visto en nuestras calles comportamientos que sí son habituales en la historia. Y no sabemos enfrentarnos a ellos. Nombraba Ancho Bastos a Martin Van Crevel, es un militar israelí, que él sabrá más, que dice que el Estado está preparado para defenderse frente a un enemigo exterior. ¿Vale? Pero no defiende mucho el papel de la policía. No. Las guerras cada vez son más policiales, cada vez son más de drones, de objetivos, no son de un ejército arrasar, quemar todas las chabolas, violar a las mujeres y matar a los hombres. Las guerras cada vez son más policiales y el trabajo de seguridad interior cada vez es más militar. Grossman, para vencer a Martin Van Crevel, si ves a Ancho Bastos algún día, le dices que lea a Dave Grossman, se acabó Martin Van Crevel. Que lea a Dave Grossman, y él es uno de los mayores expertos en violencia del mundo, y él explica muy bien cómo antes nosotros íbamos a la guerra, ahora la guerra ha venido a nosotros. Bataclan, las Ramblas, el 11M, Kalashnikov, matanzas sangrientas. El policía de hace 30 años, bueno, de cuando yo empecé, era un tipo con una chaqueta y una camisa abierta por aquí, unos zapatos de... Los policías de Madrid los habéis visto hoy, van pertrechados como soldados. Chalecos antibalas, botiquín para hacer un stop de blitz, van pertrechados como soldados. El mundo ha cambiado mucho, la criminalidad se ha globalizado, red de redes, átomos. La mocromafia, que es una de las mayores amenazas que tenemos hoy, ¿qué le faltará en términos de seguridad a la hija de un rey, no? Pues a la hija de una reina le obligaron a abandonar el país. No estaba segura en su país. La seguridad interior tiende más a lo militar ahora que hace muchos años. Entonces, yo siempre digo, con seguridad privada, en la época de los 80, 70, ¿qué cobertura nos habría podido dar esa seguridad a nosotros? Yo digo un 70 o un 80%. Al vaquilla y al torete. El vaquilla y el torete eran unos tipos que no salían muchas veces ni del barrio, o casi nunca de la ciudad, conocidos por todos, enganchados a la heroína, que luchaban por una misión, que es el siguiente pico, ¿no? Nunca lucharon por tener estatus y poder, nunca. Se sosegaban con el siguiente pico e incluso eran tus vecinos, conocías a sus padres.
En el escenario de hoy, el vaquerillo y el torete no existen. Las bandas de aluniceros de Madrid, los mejores aluniceros de Madrid, cierran discotecas, cierran privados en discotecas, al lado de los que cierra Cristiano Ronaldo. Esos luchan por estatus y poder, y es una lucha diferente, muy diferente. Algunas detenciones, en sus casas hay 200.000 euros en metálico. Viven en chalés en Majadahonda y Las Rozas que yo no me puedo permitir, y llevo 20 y tantos años trabajando. No estamos luchando contra el torete y el vaquilla. Los aluniceros de Madrid, bueno, los aluniceros en general, son bandas que perpetran robos con fuerza, aunque luego ya han escalado y se han metido con droga y con mucho más. Bandas que perpetran robos con fuerza utilizando un método que es robar un coche, ahora roban dos, darle marcha atrás, empotrar el coche contra una joyería, por ejemplo, sacar todas las joyas. Si el coche se queda encallado, se van en el segundo coche todos ellos y las joyas. Es una modalidad delictiva madrileña que nace en las Torres de Villaverde, pero que hoy ya se realiza en muchos sitios de España y de Europa. Que como no supimos parar al principio, como siempre en nuestra política criminal, no sabemos parar en los primeros estadios, todo lo que no se sepa parar en criminología en los primeros estadios se aboca a la reincidencia y la escalada. Es decir, empezaron 4 gatos, cuando esos 4 gatos hicieron mucha pasta, al final no había 4 gatos, había 400 dispuestos a ser aluniceros y no lo supimos frenar. Muchos jefes de esas bandas luego se metieron con la droga, jefes de esas bandas, pero no tiene nada que ver con el lute y con el torete y nada, absolutamente nada que ver. Esto es una lucha muy diferente a aquella. Y como tengo poco tiempo, voy a ir saltando. Es una pena porque este tema es muy interesante y necesitaría más tiempo. Más o menos 4 horas, piénsalo para la próxima vez. Tú has dicho también otra cosa, que yo he ido apuntando lo que ibas diciendo aquí. Sobre el Estado y la ausencia de autoridad en el Estado. Sí. El problema que tenemos en suelo europeo hoy son las bandas criminales. Esa es la nueva guerra en suelo europeo. Algunas son bandas criminales referidas a la droga, clanes criminales puros, mafia, otras de terrorismo, de fanatismo religioso, pero son estas bandas, ¿vale? ¿Dónde nacen las bandas criminales? ¿O por qué nacen las bandas criminales? Todas, sin excepción. Hay diversos ítems, pero hay uno que no falla. Un grupo criminal nace y se impone por ausencia de autoridad, porque no está el Estado. Porque cuando tú dejas esto de la libre cooperación, déjalos que se arreglen en ellos, siempre dan al salvaje. Todas las bandas criminales, no puedo por tiempo hoy explicarlas todas, pero si vamos a la más famosa, que es la mafia italoamericana, porque la habéis visto todos en las películas 1000 veces, ¿no? ¿Dónde nace eso? Nace en Sicilia. ¿Qué pasa en Sicilia? Que hay una isla que está disputándose España e Italia. No hay autoridad, ninguno logra imponerla. No hay los jueces, los policías. Los dueños de las fincas dicen, aquí me van a robar cada 2 por 3, porque no hay autoridad. Contratan a los gabelotes son los jefes de finca, ¿y estos a quién llaman? Llaman al mafiosi. ¿Y quién es el mafiosi? El mafiosi es el tipo alto, fuerte, duro, que tiene armas y sabe utilizarlas. Un tipo que genera admiración en los hombres y atracción en las mujeres. Un tipo violento. Se le respeta. Ese es el que pasa a proteger la finca porque no hay nadie para protegerla. Cuando se dan cuenta de que la empresa es mayor de lo que se pensaba, contratan a 5 o 6 mafiosi. Cuando se juntan esos 5 o 6 mafiosi, ya tienes el origen del grupo criminal. Ya tienes el origen de la mafia. ¿Y cuál es el problema entonces? Que cuando esos 5 o 6 mafiosi tienen mucha fuerza, el gabelotti, el jefe de finca, ya no da órdenes a los mafiosi. Entonces son los mafiosi los que dan órdenes al gabelotti. Por eso la mafia italoamericana fue la forma de criminalidad más perfecta del siglo XX. Duró tanto, dominó tanto terreno y eliminó al resto de bandas. Porque habían conseguido esto que se lee en Mario Puzo, en El Padrino, en algunos pasajes de Mario Puzo, de que el mafiosi va al tendero y le dice al tendero, al hombre, a partir de ahora vas a pagar para que te proteja. Y el tendero dice, ¿para que me protejas a mí de quién? Y el mafiosi dice, de mí. Esa es la forma perfecta, más perfecta de criminalidad. Y eso es lo que pasa cuando no hay un Estado fuerte. La mafia italoamericana tenía 3 cosas. Dominaba políticos, alcaldes, dominaba jefes de policía y los unions, los trabajadores de los puertos por donde entraba la mercancía. Esas 3 cosas ya les hacían tener el monopolio de la violencia que no lo tenía el Estado en aquel momento. Esas 3 cosas. Fijaros lo que está pasando en España en los últimos 2 meses. Jefe de la policía detenido con millones en su casa. Jefe del puerto de la Guardia Civil, detenido. Estibador del puerto de Barcelona,
con 2 tiros en la cabeza a plena luz del día en una terraza de Barcelona. Eso es a lo que vamos. Eso es a lo que nos enfrentamos. Y no tiene nada que ver con el torete y el maquilla. A ver, venga, voy con prisa. Está la nueva realidad criminal, antes os hablaba de redes, átomos, globalismo. El crimen es así. Y vamos a necesitar más ejércitos que todo lo contrario. Entonces, lo que yo creo que hay que hacer, y Milei, por ejemplo, que era ANCAP, Milei era ANCAP, ¿no? Sí, ¿no? Es ANCAP. Bueno, pero no, a que no ha hablado al pueblo argentino de seguros privados, en seguridad. No. Lo deja como para... Si eso dentro de décadas... Sí, claro, porque el hombre no va a renunciar a su discurso de tantos años. No, dentro de décadas hará exactamente lo mismo. No hay otra manera de hacerlo una vez que pises en la calle y te das cuenta. Se me ha ido ahora. ¿Dónde estaba? Ah, sí. Cuando nosotros proponemos un plan, proponemos mejorar lo que hay. ¿Dónde creemos que está nosotros la falla? ¿Dónde creemos que está? El Estado debería ser fuerte, mínimo pero fuerte, yo lo creo. Mínimo es seguridad interior y exterior, policías, jueces y militares, más luego ya el estado de bienestar que hemos llegado a garantizar la educación y la sanidad. Todo lo demás sobra. Y garantizar no quiere decir, que sé que algunos me vais a pegar, que sea público, puede ser a través de conciertos, no, tranquilidad, no, tranquilidad. Pero el Estado tiene que existir y tiene que ser fuerte. ¿Cuál es el problema ahora? Que el problema es el Estado que ha fallado, que no. El problema es que nos hemos dejado en manos de auténticos sinvergüenzas, que han pervertido lo que es el Estado. El Estado ya no existe. Ahora es el gobierno. Todas las instituciones del Estado están copadas por tipos del gobierno, que son tipos del partido. Es decir, hemos pasado del Estado al partido. Ese es el gran problema, eso es lo que hay que mejorar. Hay que perfeccionar eso. ¿Por qué existen los funcionarios? Yo soy funcionario ahora en situación, no estoy de funcionario, pero también he sido camarero, he trabajado en Mercadona, he sido más cosas. ¿Por qué existe un funcionario? ¿Por qué se le paga a un tío un sueldo de por vida? ¿Ese es un vago? Pues existe solo por una cosa, para que marque una clara diferencia entre Estado y gobierno. Para que si un autócrata viene y pretende pasar de una democracia a una tiranía, haya un Estado fuerte que le diga, no puedes, porque estoy aquí, yo no te debo nada. Yo tengo el trabajo fijo de por vida, yo no te debo nada. Para eso existen los funcionarios. ¿Qué hicieron los miserables gobernantes que hemos tenido en las últimas décadas? Esto lo controlo yo enseguida. Libre designación. Cúspide de pirámide. Todos los que estén arriba mandando, los diferentes cuerpos y administraciones, los escojo yo. Su carrera ya depende de mí. Hemos pervertido el sentido de lo que es el Estado. No es que el Estado no funcione, es que lo hemos pervertido. Lo que hay que hacer es perfeccionarlo, y para eso hay un plan. Nosotros al menos tenemos un plan. Cambiar la pirámide por el trapecio, sería muy largo de explicar, los sistemas de selección, la política de recursos humanos, una serie de cosas, ¿no? Pero se puede hacer. Se puede tener una serie de personas independientes que sepan frenar lo que ahora no se puede frenar, que estos cada vez conquistan más terreno. Pero eso no es un problema del Estado en sí, es un problema de que hemos dejado el plan en manos de sinvergüenzas, en manos de tipos como Ábalos, que es un personaje de una película de Torrente, y era el número 2. Si tú pones a ese tipo de gente sin ninguna formación, sin ninguna cultura, sin moral, sin ética, da igual el plan que ustedes me traigan, ni ANCAP, ni liberalismo, ni Estado, ni no Estado, falla siempre, va a fallar todo. Da igual el plan que ustedes me presenten, es mentira, va a fallar todo. Entonces, lo que hay que hacer es revertir esto y cambiarlo. Yo siempre digo que una de las, ya acabo con esto, porque ya estás mirando la hora, ya acabo. Pues por ver. Vale, una de las cosas que suceden para ver esta diferencia entre Estado, Gobierno, Partido en España era lo primero que había que cambiar, no sé si estará de acuerdo a nivel militar, a nivel policial, en Europa, en Occidente, en España también, los 3 niveles de decisión que se toman en nuestro área, estratégico, táctico y operativo, bueno, en lo militar creo que cambian un poco el orden, estratégico, táctico y operativo, los toma un político, los toma el gobierno, y ese es el gran fallo nuestro, que no los toma el Estado. Cuando David y Miguel Ángel nos matan en Barbate, la decisión de que salgan allí con aquella mierda de Zodiac, a hacer nada, porque no podían abordar los gigantes que tenían enfrente, a hacer nada, porque no podían detener a nadie, solo iban a proteger el discurso político de Marlaska, que el día anterior había prometido en el mismo Cádiz que el plan estaba funcionando, el plan contra el narco, el cuarto plan contra el narco. Entonces, el político, el del gobierno, llama al mando policial
Le dice, oye, Marlaska dijo ayer que esto estaba funcionando, no podemos tener hoy narcos haciendo trompos en la bahía. Es ridículo, estamos quedando en ridículo, manda ahí a alguien. Y mandaron allí con aquella orden de haced lo que podáis, ¿no? Haced lo que podáis. A 2 tíos que han jurado servir hasta morir. Pues eso hicieron, lo que pudieron. Pero esa orden nace de un político, nace del gobierno. En España, tanto el nivel estratégico como el táctico como el operativo, lo decide un Ábalos. Yo quiero cambiar eso. ¿Quién decide si la Zodiac sale o no? El de mayor jerarquía, de los que se encuentran allí, por supuesto, somos un cuerpo piramidal. El de mayor jerarquía de entre los que se vayan a subir a la lancha. Y yo quiero crear leyes y reglamentos para que cuando llame el delegado del gobierno, el ministro, el director, el concejal, el que sea, al comisario de turno, que él ha hecho comisario, y ese comisario te llama a ti, al que estás en la bahía, al subinspector, al teniente, al sargento, yo quiero crear reglamentos para que diga, perdona, que tenéis que salir ahí. Pues que ese teniente pueda decir, ¿usted va a venir? No. ¿El delegado va a venir? No. No me vuelva a llamar, no moleste. Aquí los que estamos aquí somos los que decidimos si salimos o no. Conocemos las condiciones de la luna, de luz. Conocemos las condiciones del agua. Sabemos los materiales que tenemos nosotros y a los que nos enfrentamos. La decisión es nuestra. Esa decisión, si se niegan a salir ese día, el que esté allí se acabó su carrera. No falla el Estado. Falla que no hay Estado. Falla que solo hay gobierno. Es más, solo hay partido. Eso es lo que falla. Así que vamos a trazar un plan, o intentar trazar un plan para perfeccionar esto y que podamos trabajar para proteger ciudadanos, que es lo que queremos, y no para proteger discursos políticos y estructuras de poder. No para mandar allá a David y a Miguel Ángel a morir, para proteger un discurso político. En ese sentido, quiero que sepáis una cosa, ahora que está saliendo lo de Inglaterra, de lo que algunos llevamos hablando años, y nos han llamado de todo. En España, en Francia y en Italia hay policías para salir de esta. No hay la policía es el gobierno, la toma de decisiones. Los mandos los escoge el gobierno. El director general ni siquiera es un policía, es un político del gobierno. En España no hay policía para salir de esta, ni en Francia ni en Italia, pero sí hay policías, muchos. Eso, por ejemplo, es un fallo que en Inglaterra no. En Inglaterra no hay ni policía ni policías. Lo de Inglaterra da vergüenza. Ni policía ni policías. Pero aquí sí. Aquí sí. Hay que perfeccionar el plan, hay que fortalecer al Estado en esto, y no echarle la culpa al Estado. El Estado no existe en esto. El ministro del Interior es un político, no es policía, el secretario de Estado tampoco, el director general de la policía no es policía, es un político del PSOE, los 15 delegados del gobierno al frente de la seguridad y los 50 subdelegados del gobierno, todos son políticos del PSOE, del carné, con el carné del partido. Luego no hay Estado, que no hay Estado. Si hubiera Estado, David y Miguel Ángel estarían vivos. No hay Estado. Hay que perfeccionar el plan, hay que trabajar sobre lo que hay y no sobre ensoñaciones. Y si se trabaja sobre lo que hay, el modelo comparado nos demuestra, Giuliani en Nueva York 1994, ahora Bukele, el modelo comparado nos demuestra que se puede salir de los estadios de criminalidad altos y además se puede salir en muy poco tiempo, con otro tipo de planes que nunca ha probado nadie en ningún sitio. Yo creo que no. Muchísimas gracias por escucharme. Pues vamos directamente con Nicolás. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias al Instituto Juan de Mariana, a la Universidad Francisco Marroquín, y muchas gracias a Miguel Gurrea, que es el muñidor de esta sesión y de que yo esté aquí. Y la verdad lo digo con mucho gusto porque yo a Miguel solo lo conozco de darle una sesión en un máster, ¿no? Y la verdad no es habitual, ¿no? Es un máster que a mí me gusta mucho, entre otras razones, porque no tengo que evaluar. Doy 2 o 3 sesiones sueltas y no tengo luego que evaluar, entonces me quito de encima toda la conversación, ¿no? Con los alumnos, que suele girar mucho en torno a qué entra, qué no entra, qué hay que hacer, qué tal, cómo se sube la nota, tal, este tipo de cosas, que es un poco tedioso, ¿no? Y entonces, bueno, pues encontrar a un alumno, ¿no? Que proactivo, con ganas, ¿no? Y que tiene ganas de hacer cosas, promover un debate y hacer algo, pues la verdad es muy bienvenido y estoy encantado de estar aquí. También estoy encantado de compartir la mesa con Samuel y de ver tanta gente un viernes a las 7 de la tarde, ¿no? Que está aquí, en fin, que no es habitual. ¿El liberalismo ha vuelto? Bueno, el interés por algo, ¿no? Que no sea solo estar haciendo botellón, ¿no? Así que nada, estos es mis agradecimientos previos, que estoy, en fin, encantado y muchas gracias. Sobre el tema del debate, ¿no?
A ver, no sé si luego tendremos más debate con el turno de intervenciones del público, ¿no? Porque, claro, mi ámbito con el de Samuel son complementarios, pero son, digamos, distintos, ¿no? Y luego, en líneas generales, suscribo la mayor parte de las cosas que ha dicho Samuel. Entonces, no va a haber mucho debate y eso, pues quizás siempre, bueno, pues la gente siempre prefiere un poco más la pelea de zascas, ¿no? Y el enfrentamiento. Entonces, pues eso, siento decepcionar a la audiencia si estáis esperando eso, ¿no? Pero cuando Miguel me planteó el debate, me planteó el tema del debate, la verdad me hizo gracia, o me acordé inmediatamente, los que estén aquí que hayan visto pues, las 300 reposiciones de todas las temporadas de Los Simpson, igual se acuerdan, hay un capítulo en el que Homer es joven y quiere ligar con Marge en el instituto y entonces acaba ingresando en el club de debate, ¿no? Que es muy típico de los institutos americanos, estos clubes de debate, ¿no? Y para Homer, no, pues hay un debate, ¿no? Sobre si reducir o no los límites de velocidad y él está y se pasa toda la tarde pensando, Homer, y al final escriben un papel, no way, ¿no? Que es como, en español, pues es ni de coña, ¿no? Y claro, cuando la pregunta, pues es que me viene inmediatamente eso a la cabeza, porque básicamente el argumento es ese, ¿no? No way, ¿no? No hay manera, y en el ámbito internacional estratégico, francamente no es un debate, ¿no? Esta idea de si podemos prescindir del Estado y una serie de actores privados, ¿no? Organizaciones privadas pueden reemplazar o proveer un bien público que es la seguridad, ¿no? Que permita pues, la convivencia, la existencia y la vida, ¿no? En el ámbito básicamente internacional, ¿no? Donde no hay un Estado que ejerza su soberanía, lo que hay es caos, ¿no? Espacios no gobernados, y yo, claro, cuando oigo la expresión anarcocapitalismo, a mí lo que me viene a la cabeza no es Milei, lo que me viene, bueno, podría ser Milei, ¿no? Pero digamos, lo que me viene a la cabeza es Somalia, Sudán, el Sahel, ¿no? Afganistán del año 92 al 94, ¿no? Entornos en los que no hay un poder central que ejerce esa soberanía y que genera un marco en el que los individuos pueden vivir, ¿no? Comentaba Miguel, ¿no? Que el poder no admite vacío, y ciertamente es así, ¿no? Donde hay un vacío de poder o un vacío geopolítico, eso inmediatamente es ocupado, reemplazado por otro poder, otro actor, lo que sea, ¿no? Y generalmente, cuando no hay ese poder central legítimo, ¿no? O que busca generar un entorno para una determinada sociedad, comunidad política, bueno, pues lo que hay es una competencia en la que unos tratan de dominar y someter a otros, ¿no? Eso es lo que suele pasar. Por ejemplo, si vamos a casos prácticos, en el caso de Afganistán, por ejemplo, es muy interesante, en el año, bueno, para los que no estén familiarizados con el tema afgano, del año, desde la retirada de los soviéticos en el 89, el régimen prosoviético en Kabul, Najibullah, resiste hasta el 92, en el que cae frente a 7 facciones de mujahidines, ¿no? de diferentes facciones armadas que están luchando contra ese poder, ¿no? Del 92 al 94 lo que hay es el periodo más cruento, ¿no? en Afganistán, que tiene una historia de los últimos 40, 50 años de constante guerra civil, en el que lo que hay es una guerra civil entre estos diferentes señores de la guerra, ¿no? Y es ese periodo en el que hay más destrucción de la capital de Kabul. Y eso es lo que explica por qué en el 94 el primer movimiento talibán, que nace en Kandahar, que es una ciudad en el suroeste del país, en un primer momento, el primer movimiento talibán del año 94, aunque es brutal y demás, digamos que que no engañan ni en sus intenciones ni en su agenda, pero recibe bastante apoyo popular. En un primer momento es muy bien tolerado por las sociedades locales, porque entre el caos y un régimen brutal al que uno se puede adaptar, los seres humanos tienen tendencia a elegir el entorno brutal en el que hay unas determinadas reglas en las que, si yo sigo estas determinadas reglas, puedo sobrevivir. Pero el caos en el que un individuo no puede ir al pueblo de al lado, no puede ir al mercado porque no sabe si va a volver vivo, ¿no? Porque lo van a asaltar en el camino o por lo que sea, o porque está sujeto a una constante arbitrariedad de diferentes grupos que compiten entre sí, eso no hay nadie que lo aguante, ¿no? Entonces, bueno, como digo, este debate no existe, ¿no? En el ámbito internacional o estratégico, ¿no? Y allá donde no hay Estado, al final lo que suele reemplazarlo, lo que suele ocupar ese espacio son entidades cuasi estatales, ¿no? Que intentan reemplazar, o son entidades paraestatales como Hezbollah o el Estado Islámico en su momento, ¿no? Que es un protoestado, ¿no? Que combina su acción terrorista también con elementos de lo que es un Estado, o en el caso de muchos países latinoamericanos, los cárteles, básicamente, que ocupan espacios y se convierten en quienes ejercen el poder, o cuando se produce una fusión de esto, ¿no? En lo que tenemos en el caso de Venezuela con el cártel de los soles, que son elementos del propio régimen que conforman un cártel del narcotráfico. O sea que no, en el ámbito internacional, la verdad, pues no invita
sea, no parece que sea un debate planteable. ¿De acuerdo? Esta idea de, pues vamos a hacer una especie de, pues, de Securitas Direct o Prosegur con esteroides que va a reemplazar a los estados. No parece, la verdad, un debate real, ¿no? En el ámbito doméstico interno tampoco lo creo, pero bueno, entiendo que ahí es un ámbito donde sí puede haber más este debate, que no creo que fuera tanto de reemplazar como de complementariedad, ¿no? O sea, en el vídeo que nos ha enviado Miguel, que a mí también me ha hecho mucha... me ha parecido un vídeo un poco, pues en el mejor de los casos, muy adolescente, digamos, ¿no? Por decirlo amablemente, completamente desconectado de la realidad, digamos, ¿no? Porque evidentemente, pues sí, pues puede haber seguridad privada para vigilar, qué sé yo, portando un supermercado, incluso hasta un cuartel. O sea, que hay muchos elementos, ¿no?, en los que evidentemente ahí puede haber una complementariedad, pero no necesariamente un reemplazo, ¿no? Comentaba Samuel, voy a intentar complementar cosas que han dicho ellos, ¿no? Para también, sí. Una cosa que no se utiliza, Sí. por ejemplo, el tema de guerra de Ucrania, por ejemplo, un argumento que se suele dar es puede una guerrilla Sí. defenderse contra una invade Ahora, Francia, no tenemos ahora llego a eso, sí. Entonces, comentaba Samuel, ¿no? El mundo occidental, ¿no?, desde muy pacífico, ¿no? No pacífico, sino indefenso, perdón, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y esto es importante porque, claro, nuestro debate está muy condicionado en el mundo occidental, y en esto incluye también América Latina, ¿no?, el conjunto del espacio occidental, las Américas, Europa, Japón, Australia, ¿no? Claro, nuestro debate está muy marcado o condicionado por el hecho de lo que se conoce, ¿no?, la larga paz, o un periodo en el que a partir de la Segunda Guerra Mundial han desaparecido las grandes guerras entre estados, ¿no?, las grandes guerras convencionales, ¿no? Y hemos asumido como, desde luego en Europa Occidental esto es indiscutible, la paz como el estado natural de la realidad humana, ¿no? Pero en términos históricos lo cierto es que no es así. La paz no ha sido sino un periodo entre las diferentes, o sea, un momento entre las diferentes guerras, ¿no? La guerra ha sido mucho más constante que en los periodos de paz, ¿no? Pero estos últimos pues 75 años ya de paz prolongada en el espacio continental europeo nos ha llevado a esta conclusión, a asumirlo como una realidad dada e indiscutible, ¿no? Y que la realidad es que vivimos en paz y eso no va a cambiar. Bueno, eso es bastante discutible, ahora llegaré ahí. Desde luego es bienvenido y ojalá no vengan otros 70, sino 700 años, los próximos 700 años sean también de paz. Quiero decir que no se trata de hacer ni apología de la guerra ni demás, pero no asumirlo como una realidad dada que no puede cambiar, ¿no? Porque desgraciadamente pues puede cambiar y está cambiando, ¿no? Uno de los elementos que se pierde de vista, ¿no?, en esta idea de esa larga paz ha estado sostenida, entre otras cosas, en un elemento invisible, desde luego completamente invisible en el debate público español, que es la disuasión nuclear. Y eso es lo que ha hecho también que desincentive la guerra entre grandes potencias. Pero esa disuasión nuclear, siento mencionarlo, pero está claramente en crisis en el espacio continental europeo. Así que tampoco podemos ya ni siquiera darla por una variable dada que está ahí. El ámbito de las armas nucleares, que es el que ha respaldado o ha propiciado en buena medida, no solo evidentemente, pero ese contexto de paz, bueno, pues es un ámbito en el que el Estado no es reemplazable. O sea, no hay ninguna empresa privada que vaya a poder proveer de armas nucleares y ni siquiera sería una idea atractiva o necesariamente positiva, ¿no? Pero desde luego es que ni siquiera es viable, porque en este vídeo no se hablaba de la productividad, que bueno, evidentemente hay elementos en los estados invierten que no son productivos o que no producen un retorno inmediato o directo, pero evidentemente generan un contexto que permite que se genere una prosperidad, ¿no? Pues eso, un cuerpo policial, ¿no? Por ejemplo, en el vídeo lo comenta, ¿no?, como que no hay un elemento de productividad. Desde luego con las armas nucleares tampoco, porque el elemento nuclear del arma nuclear tiene la paradoja de que cuanto más inviertes es menos probable que tengas que usarlo. Es decir, que cuando tienes mayores problemas es cuando no lo tienes o no dispones de un paraguas nuclear. Entonces tienes que invertir precisamente para no utilizarlo. Pero claro, es un gasto extraordinario, estratosférico, y que parece un gasto inútil. Es como echar billetes a un pozo, ¿no?, porque no se entiende para qué, pero eso permite que bueno, tengas paz, ¿no? Luego hay otros elementos también, ¿no?, como las comunidades de inteligencia. La comunidad de inteligencia es muy costosa y ningún Estado puede sobrevivir, o desde luego los estados democráticos van a poder sobrevivir fácilmente si no cuentan con comunidades de inteligencia robustas. España no tiene una comunidad particularmente robusta y eso igual es muy costoso y tampoco se puede privatizar, porque no se trata de tener sociedades secretas o organizaciones secretas, sino se trata de tener una comunidad de inteligencia que sirve a una comunidad política. En España el debate
bueno, tiene sus particularidades, ¿no? Ahí yo creo que hay fruto de una doble confusión, ¿no? No es casualidad, por ejemplo, que España sea el Estado dentro de los miembros de la OTAN que menos invierte proporcionalmente en defensa, ¿no? En todas estas listas que salen del gasto proporcional en defensa, España está en el 1.1 o 1.2, es el último, incluso Luxemburgo proporcionalmente gasta más que España. En este debate escucharéis a veces, ¿no?, a quienes comentan que el gasto proporcional no es el único elemento con el que se puede medir si un Estado provee seguridad o es receptor neto de seguridad. Y ese debate es ciertamente correcto. ¿De acuerdo? Es verdad que Luxemburgo o algunos de los Estados bálticos pueden invertir el 3%, no Luxemburgo, los Estados bálticos pueden llegar incluso a invertir el 3% de su PIB y seguirán siendo dependientes en materia de seguridad, y España invirtiendo 1.2 seguirá siendo probablemente un proveedor neto de seguridad a la Alianza Atlántica. Ahora bien, si no inviertes y en el contexto en el que estamos, vas quedando progresivamente atrás. En el caso, por ejemplo, de España, bueno, pues se va reduciendo, por ejemplo, el diferencial de capacidades con respecto a Marruecos y Argelia en el norte de África, ¿no? Y entonces ahí vas generando eso. Hace porque cuando se invierte en defensa, ¿no?, al contrario de lo que se cree también muchas veces, ¿no?, o se dice muchas veces en el debate público, es precisamente para evitar la guerra, es para disuadir a cualquier adversario de que te ataque. El fin no es propiciar la guerra, sino todo lo contrario. ¿Cuál es esta doble confusión en España? Bueno, una tiene que ver con que una parte muy importante del espectro político entiende que las Fuerzas Armadas son un instrumento básicamente de coerción política, ¿no? Y eso tiene que ver con la historia de España, y esto lo asume una parte muy importante del espectro político de la izquierda y también de los nacionalismos periféricos, ¿no? Y eso hace también que muchos, he vivido bastantes años en Barcelona, ¿no?, por ejemplo, ahí el debate de las cuestiones de seguridad internacional están completamente dominadas por los llamados estudios de paz, ¿no?, que fundamentalmente son de naturaleza o tienen mucho espíritu antimilitarista, ¿no?, y antifuerzas armadas. Bueno, porque hay una confusión, en mi opinión, en cuál es la función de las Fuerzas Armadas. En este vídeo se habla mucho, ¿no?, que una policía y unas Fuerzas Armadas inevitablemente conducen a la Alemania nazi o a la Unión Soviética stalinista, ¿no? Bueno, a mí esto me parece una estupidez. O sea, estos son instrumentos que pueden ser usados para el bien o para el mal, como cualquier otro instrumento. Igual que un cuchillo puede servir pues, para cocinar en casa o puede servir para asesinar a alguien, evidentemente. El uso del instrumento lo decide el actor, pero no el instrumento, ¿no? Y luego hay un segundo elemento, ¿no?, que digamos esto es más transversal, ¿no?, y afecta, yo creo, al conjunto de la sociedad española, que es esta percepción de ausencia de amenaza, ¿no? Puede haber una percepción de riesgo en lo que tiene que ver con delincuencia callejera, ¿no?, de la que se refería Samuel, pero en términos de amenaza militar que pueda, afrontar España, ahí sí que hay una percepción muy fuerte de ausencia de amenaza, ¿no?, que tiene que ver, quizás, ¿no?, con el hecho de que España, a diferencia de muchos otros países europeos, bueno, pues en los últimos 5 siglos, básicamente su territorio nacional no ha sufrido graves amenazas ni ha estado en cuestión, ¿no?, salvo elementos, bueno, pues muy concretos, ¿no?, en algún momento de la Guerra Civil y después de la Segunda Guerra Mundial, las Baleares, ¿no?, las Canarias, la excepción obviamente de Gibraltar, y hoy día, bueno, pues las Canarias y Ceuta y Melilla, pero no ha habido grandes... si uno ve, por ejemplo, el mapa de Polonia, compara el mapa de Polonia en los últimos 5 siglos, es que, excepto 2 o 3 ciudades, prácticamente el mapa ha cambiado completamente, ¿no? Todas las fronteras de la Europa central y oriental han variado radicalmente. Y eso, en el territorio español, por el hecho de ser una península, ¿no?, cerrada por los Pirineos, pues no. Pero esta percepción es muy dominante, ¿no? Hace 2 o 3 años fui a las Canarias, ¿no?, a Las Palmas, a dar una conferencia, y entonces me organizaron una entrevista con un periódico local, que no recuerdo el nombre, y me sorprendió mucho porque las primeras 2 preguntas fueron: una, ¿para qué sirven las Fuerzas Armadas? Y 2, si España, ¿no?, tiene algún interés en pertenecer a la OTAN, ¿no? Y me resultó muy sorprendente que fuera en Canarias, ¿no?, que es un territorio que, bueno, pues que si hay algún territorio, o sea, sería más normal que esta presión fuera, pues no sé, en Ciudad Real, ¿no?, que es un territorio en el centro de España, ¿no?, pues que difícilmente va a ser tomado por una potencia extranjera, pero Canarias, bueno, no digo que sea una amenaza inminente, porque no creo que sea una amenaza inminente, pero desde luego sí que puede haber un vecino con apetencia sobre ese territorio. O sea, que sorprende que eso esté tan metido en la psique en general, ¿no? Y esto digo que es mucho más transversal, ¿eh? Aquí no lo adscribiría a una determinada, percepción o opciones ideológicas, ¿no? Entonces, eso es muy español, ¿no? Y ahí, aunque no haya nada de anarcocapitalismo, ¿no?, en España yo creo que es una opción muy minoritaria. Yo creo que la sociedad española en general es
muy estatista, ¿no? Digamos, la apuesta es siempre por que haya más Estado, ¿no? En todo, ¿no? O sea, todo se arregla siempre con una agencia, ¿no? Pues hay que hacer una agencia, un observatorio, una mesa de diálogo, lo que sea, tal, o sea, es muy estatista, pero, bueno, esta premisa, ¿no? Sobre las Fuerzas Armadas o la naturaleza o para lo que sirven o si son necesarias, pues hace este debate, ¿no? Complicado y hace que España vaya a afrontar en los próximos meses y años una situación muy complicada, ¿no? Porque cuando se habla del 2% del gasto o la inversión en defensa, ya no es el techo, es el suelo mínimo de partida dentro de la alianza y cada vez más va a haber grupos como se decía en la guerra de Irak, ¿no? Coalition of the willing, ¿no? Coalición de voluntades alrededor de quienes realmente sean proactivos y estén participando proactivamente en proveer o en fortalecer la alianza, ¿no? Y ahí España va a quedar muy descolgada si sigue esta dinámica. Pero esto es un debate implanteable en buena medida en la sociedad española, ¿no? Siempre plantea en términos que prefieres una carretera, un hospital o un tanque, claro, plantea así, bueno, pues la gente siempre prefiere una carretera o un hospital cerca de su casa que no un carro de combate aparcado en algún sitio, ¿no? Pero claro, lo que ocurre es que, uno, la paz y la estabilidad en el continente europeo, que la hayamos tenido en los últimos 70 años, no significa que la vayamos a tener en los próximos 70. Tenemos un actor que es un vecino claramente agresivo y cuyas intenciones, es muy explícito en sus intenciones. Yo entiendo que ahora hay mucha gente que consume mucho, digamos, ¿cómo lo puedo llamar? Pues un análisis un poco tóxico, yo lo llamo a veces chope de mal estado, ¿no? Y cree que está consumiendo jamón ibérico, que viene de este vecino. Y que, sí, es Rusia, obviamente, pero sus intenciones son muy claras y muy explícitas. Si las puede llevar a cabo o no, ya veremos, ¿no? Pero esto tiene que ver con que la paz y la estabilidad del continente europeo no están garantizadas. El ejemplo que preguntaba Miguel, bueno, entonces unas milicias ¿pueden hacer frente a una invasión? Bueno, sí, claro, eso siempre puede pasar. El coste para un invasor siempre es el sostener una ocupación, siempre es muy costoso y siempre es una opción compleja. Pero claro, eso parte de la premisa, ¿no? Y en este vídeo, claro, esta idea, ¿no? Decía, en el vídeo dice, bueno, nadie nos va a invadir porque, claro, como todos los ciudadanos serán, o sea, lo que viene a decir el vídeo es un poco que cada ciudadano tenga un arma, ¿no? Entonces, como estaremos todos muy preparados, el coste de una ocupación sería muy alto. Pero claro, esto está partiendo de dos premisas. Una, entonces siempre te van a invadir, porque un grupo de ciudadanos, ¿no? Una junta de ciudadanos, ¿no? Una junta de vecinos siempre va a ser una cosa muy, por su propia naturaleza, bueno, pues muy específica, muy local, muy centrada pues en su edificio, su urbanización, o en el mejor de los casos la manzana de su calle, pero no el conjunto del territorio nacional. Es decir, que siempre tendríamos esa invasión. Y segundo, está asumiendo que el objetivo es la ocupación con su población. Bueno, puede no ser eso, puede ser una ocupación que busque precisamente la expulsión de la población, ¿no? El reemplazo de la población por otra, o sea que hay multitud de variables, o sea que es una mala opción, es una última opción, ¿no? Obviamente, ¿sí? Y que no siempre está claro que se vaya a producir, ¿no? Pero además es que, claro, un Estado sigue necesitando proyectar su fuerza más allá, porque España no es autosuficiente en todo. Solo en términos energéticos ya necesitamos estar conectados con los flujos globales. ¿Eso se puede solventar? Bueno, pues quizás, no lo sé. Se habla, ¿no? Obviamente, el papel de la energía nuclear, ¿no? De las energías renovables, etc. Bueno, pues si eso puede acabar reemplazando a la energía que se importa, energía primaria que se importa, perfecto. Pero mientras no sea así, que haya un grupo, una milicia armada que controla parte del territorio yemení y decide que no permite el libre tránsito, la navegación por el estrecho de Bab el-Mandeb, ¿no? El Mar Rojo, bueno, pues eso tiene un impacto directo en nuestra sociedad, en nuestra economía y en todo. Y esa milicia, además, es alimentada por un Estado como es Irán y también alimentada por los servicios de inteligencia rusos, que son los que están allí ayudándole a identificar los blancos. Y si no le está facilitando misiles más sofisticados antibuque, no es ni siquiera por la capacidad de disuasión que puede ejercer Estados Unidos, desde luego no los europeos, sino Arabia Saudí. Amenazando con sacar mucho más petróleo al mercado y hundir los precios, y eso es lo que disuade a los rusos, son los saudíes, no somos nosotros. O sea que esa necesidad va a estar muy presente. Luego además es que estamos en un contexto ahora, es decir, no solo se agrava la seguridad interior, ¿no? Hablaba Samuel, ¿no? En un contexto en el que hay un crimen organizado, ¿no? Mucho más violento, mucho más sofisticado, ¿no? Y que genera una criminalidad mucho más compleja,
mencionaba mucho al Torete y el Vaquilla, ¿no? Que yo los recuerdo de mi infancia, no como Joder, tú, mía, porque eran muy famosos, ¿no? Y además luego las películas, ¿no? Incluso las protagonizaban ellos, por cierto, para los que no las hayan visto, es que protagonizaban sus propias películas, ¿no? Que esto era una cosa muy curiosa, ¿no? Sí, pero en la del Vaquilla, el Vaquilla lo hace Ángel Fernández el Torete, porque el Vaquilla estaba en la cárcel. Sí, exacto, sí, el Torete, ¿no? El Torete hace del Vaquilla. Que ha sido muy famoso, ¿no? Y bueno, esto era una cosa curiosa, ¿no? Lo del cine kinky y todo esto, ¿no? Bueno, pero, o sea, esto es mucho más complejo, ¿no? Evidentemente, ya no es ese delincuente más primario o con menos ambiciones. En el ámbito internacional también estamos en un contexto de profunda y radical transformación, ¿no? Entonces, esa larga paz, ese periodo del orden basado en reglas, ¿no? El orden liberal o como lo queramos llamar, o sobre todo de primacía de Occidente, está seriamente cuestionado, ¿eh? En Europa igual se asume un poco ingenuamente, ¿no? Se saluda ingenuamente esta idea de la multipolaridad, va a ser el mundo multipolar arcoíris, ¿no? Arcoíris multipolar, bueno, está por ver eso en qué se traduce, ¿no? Porque, bueno, el mundo va a cambiar drásticamente. Y además eso, en un contexto en el que tenemos lo que se llaman las tecnologías disruptivas, ¿no? La emergencia de la inteligencia artificial, la computación cuántica, ¿no? Y luego un gap o sea, una brecha tecnológica cada vez más cerrada, ¿no? O sea, en los últimos 30 años, Estados Unidos y en consecuencia sus aliados europeos hemos disfrutado de una superioridad tecnológica incuestionada. Eso está ahora muy en cuestión, ¿eh? Todo lo que hablaba, Samuel te hacía referencia a drones y otros elementos, digamos, equilibran mucho más el campo de batalla, ¿no? El campo de combate, y eso hace que esa brecha o esa superioridad tecnológica ya no sea incontestable, ¿no? Ya no sea tan evidente. Pero es que luego eso, combinado con elementos que tienen que ver con los satélites, con el ámbito digital, ¿no? El ámbito ciber, todo esto tiene una complejidad que inevitablemente además hace que la labor del Estado sea imprescindible. O sea, realmente imprescindible, por eso creo que realmente es un no debate. Y dos ejemplos rápidos y concluyo, que no sé si estoy hablando mucho o poco, la verdad. Sobre el crimen organizado, ¿no? Un punto donde ahí, digamos, nuestros mundos confluyen, ¿no? El mundo del ámbito de Samuel y el mío, es en el uso además que hace determinados actores estatales, o sea, determinados países, de esos actores criminales, ¿no? Como un elemento de multiplicar fuerza en el exterior. Eso los estados democráticos no lo hacen, está bien que no lo hagan, pero eso nos distingue nítidamente. Es decir, aquí estamos, los estados democráticos siguen operando con reglas, ¿no? Y siguen operando, en fin, como caballeros, ¿no? O pensamos que estamos jugando al fútbol y resulta que el adversario está jugando al fútbol, al balonmano y además está haciendo artes marciales mixtas, ¿no? Entonces estamos jugando en un campo muy asimétrico, ¿no? Un ejemplo muy claro de esto, ¿no? O sea, de cómo se puede utilizar el crimen organizado como multiplicador de fuerza. Pues Samuel me corregirá, pero el atentado contra Vidal Quadras se ejecuta a través de la mocromafia, ¿no? A través de toda una cadena que conduce a la mocromafia, pero que claramente está originado desde Irán. Es decir, es un Estado que subcontrata una acción precisamente para tener un elemento de denegación, lo que se llama denegación plausible, ¿no? Porque, bueno, y para esto todavía no se asume como que esto es una realidad, que es que hay estados, hay regímenes que emplean el crimen organizado para multiplicar su capacidad de alcance y manteniendo esta denegación plausible, ¿no? Cuando esto estaba en las investigaciones en marcha, ¿no? Bueno, yo escribo en el español, en fin, para que lo lea, el compañero que lleva los temas de seguridad interior, ¿no? Y algún otro, ¿no? Escribían mucho, ¿no? No digo su nombre porque parece que le estoy criticando, ¿no? Es un tipo fantástico, pero ahí escribían mucho y yo entendía que eso venía directamente. Bueno, mi duda era si era para despistar a los malos, digamos, ¿no? Cuando se hacía la investigación, pero se repetía mucho esto de, no, el hecho de que haya sido tan chapucero el atentado de la última fase, eso hace que sea imposible que sean los servicios iraníes, ¿no? Y esto como argumento, que sea chapucero, no te dice ni si son o no son, o sea, no te permite llegar a esa conclusión. Porque si tú eres los servicios iraníes y lo que quieres es atentar contra un ciudadano español, además significado políticamente, en fin, una persona muy conocida, y lo vas a hacer en el centro de Madrid, eso política, diplomáticamente, es muy delicado, obviamente, tú lo que vas a intentar poner es cuantas más capas entre tu servicio y la acción final que puedas, ¿no? Para que en última instancia pues no sea posible trazar de forma indubitada y que tú no puedas decirle delante a un diplomático iraní y decirle, oye, ¿esto qué pasa, no? Entonces, claro, siempre se repetía esa frase, ¿no? Lo veía en muchos medios, ¿no? También el español, no era solo el español, de hecho el español ahora sigue
será poco probable, ¿no? Pero si ve Pedro J el vídeo me regañará. Pero vamos, se repetía en todos los medios porque evidentemente había alguien un poco repitiendo esta frase. Bueno, pues eso es que no te puede decir ni una cosa ni la contraria. Podía ser Irán o podía no serlo, pero no podías llegar a esa conclusión en base a que el último eslabón de la cadena había sido chapucero. Porque precisamente al revés, eso es lo que te sugiere. A mí, al contrario, me sugería que evidentemente alguien está poniendo ahí muchas capas entre el servicio y la ejecución de la acción, ¿no? Y luego también, por comentar un ejemplo, ¿no?, también de la diferencia, ¿no?, en el caso de Italia, que no lo conozco en profundidad, más que nada como ciudadano informado y por las películas, ¿no? Pero claro, en Italia lo que tenemos es una mafia, ¿no?, obviamente, que intenta infiltrar el Estado, ¿no? Y el Estado, bueno, pues puede infiltrar y puede corromper a policías, funcionarios, jueces, políticos, ¿no?, a cualquiera, evidentemente. Tiene una capacidad económica muy potente, pueden corromper a cualquiera. Pero el Estado, entiendo yo, se intenta defender, ¿no? Intenta eliminar esos elementos, o en el caso de España, bueno, estas detenciones lo que prueban es que, a pesar de todo, evidentemente esa corrupción se puede producir, pero evidentemente el Estado sigue existiendo, ¿no?, y sigue intentando protegerse, ¿no?, y eliminar a las manzanas podridas que se le generan como en cualquier otro ámbito de la vida. En el caso de Rusia es muy distinto, ¿no?, que se habla a veces, el caso de Rusia es muy distinto. El caso de Rusia no es una mafia que está ahí o un crimen organizado que intenta infiltrar el Estado. En lo que ha habido en Rusia es una nacionalización del crimen organizado. Es decir, el Kremlin lo que ha decidido es, el crimen organizado es un ministerio más. Entonces está, en última instancia, al revés. O sea, sería del ámbito privado, ha sido nacionalizado de facto y opera, la permisividad con la que opera es en función de que entiende cuál es la vertical de poder y quién es el que manda, en última instancia, cuando recibe, tiene que operar o hacer algo que sea un encargo del Estado, ¿no? Es decir, que vamos a esto, a una realidad mucho más compleja, más complicada, en el que el bienestar y la paz no están en absoluto garantizados. No lo digo con ánimo de asustar a nadie, ni de venir siempre, parece que vengo siempre con malas noticias, ¿no?, y a desanimar a todo el mundo, ¿no?, pero la realidad es esa. Y vamos a tener un contexto cada vez más complicado, del que, bueno, no sabemos cómo vamos a salir, quiere decir que tampoco hay una predicción, no sabemos lo que va a pasar, o yo desde luego no lo sé, pero que el entorno va a ser mucho más complejo que lo que hemos tenido los últimos 30, 40 años, eso seguro. Y que el proceso de adaptación no está siendo todo lo rápido que debería, también. Porque, y concluyo con esto, en Europa en general, ¿no?, en España también igual, transversalmente, ¿no?, pues sobre todo, bueno, España, Francia, ¿no?, muy transversalmente, son muy antiamericanas, ¿no?, el sentimiento, ¿no?, y esto a derecha, izquierda, arriba, abajo, centro y periferia, da igual. Bien, muy bien, pero la realidad es que la seguridad europea, sin el concurso de Estados Unidos, pues no está garantizada. Y sin ese paraguas de seguridad, pues veremos. ¿Que puede Europa eventualmente disponer de la capacidad para defenderse y garantizar su propia seguridad? Sí. Ahora, que eso no es inmediato y que es un proceso costoso y poco eficiente. Estaba muy bien que también contaba Miguel, ¿no?, la diferencia entre eficiencia y eficacia. Aquí se trata de eficacia. La eficiencia es para los buenos tiempos, es mentalidad de paz. Eso no estamos ya en esos tiempos. O desde luego nosotros podemos pensar que seguimos viviendo en esos tiempos. Pero hay muchos otros actores que no viven en esa dinámica. No es así con los chinos, no es así con Rusia, no es así con Irán, no es así con Corea del Norte, y ya veremos. Y lo dejo aquí para tener más tiempo. Muchas gracias. A ver, ¿se oye? Sí, parece que sí. Yo quería acabar con algunos puntos. En primer lugar, ha mencionado Nicolás el tema de Somalia. El tema de Somalia es un ejemplo que lo escucha un liberal, digamos, bien formado, anarcocapitalista, y dicen, ¡buah!, ya está con el ejemplo típico. El caso es que este es uno de estos ejemplos, no sé si conocen el meme de la distribución de cociente intelectual, es una cosa que al principio
al resto de gente lo escuchan y dice, pues sí, parece Somalia. Luego, una vez te lees la teoría anarcocapitalista y te convences y dices, no, ya están con el típico ejemplo de Somalia, pero luego lo vas pensando más y dices, joder, pues sí, es que es como Somalia. Me recuerda un poco a los comunistas que le dicen, oye, mira cómo está Cuba. Y dicen, no, es que esto en realidad es por el bloqueo, no sé qué. La URSS, el muro no era para evitar que la gente saliese, era para evitar que entrasen espías fascistas del exterior y no sé qué, y cosas del estilo. Se llamaba así, Muro de Protección Antifascista. Sí. Pero eso, es cierto que si abolimos el Estado mañana, no va a convertirse en Somalia mañana, porque los grupos donde hay estados fallidos, normalmente había un estado, pero a ese estado los subgrupos, los clanes familiares, lo que sea, se han hecho lo suficientemente fuertes como para comerles terreno. Si nosotros abolimos el Estado por las buenas, que es algo que no se ha hecho nunca y no se va a hacer, pero bueno, si lo hiciésemos, no aparecería algo de la nada. Eso es una cosa que empezaría a organizarse y no seríamos Somalia en 3 días. Pero pasado el tiempo, sí que acabaría allí. Luego, el vídeo de Economic Pills lo he mencionado, no quiero tampoco hacer quedar mal a nadie. Les he intentado pasar, para que se familiaricen un poco con el argumento anarcocapitalista, lo que yo creía que era la mejor defensa que se había hecho, que en mi opinión sigue sin ser suficiente. Se ha intentado citar el hombre de hierro. Economic Pills es un canal buenísimo, que en ese vídeo yo creo que es precisamente en el que más peca, pero por lo demás es alguien de quien he aprendido mucho. No sé si habrá cambiado de opinión porque el vídeo es viejo, pero mis más sinceros respetos hacia el canal. Luego, un argumento que se suele decir a veces desde el mundo ANCAP es, sí, bueno, a lo mejor nos invade otro Estado, pero claro, eso lo que hace es demostrar que el problema es el Estado. Es como, vale, muy bien, pero yo puedo abolir el mío, pero no voy a conseguir que el otro abora el suyo. ¿Sabes? Es como es curioso porque luego dicen de las armas. Se puede prohibir las armas a los buenos, pero los malos lo van a tener igual. Y es el mismo que te está diciendo, no, es que el problema es el Estado. Muy bien, ¿tú le dirías a Ucrania mañana que aboliese el Estado? Bueno, pues como mínimo que lo abola Putin mañana. Y ya si eso vemos. Luego, por último, hay un tema que quería comentar que tiene que ver también un poco con la violencia, así más rápidamente. Hemos hablado de seguridad interior, seguridad exterior, y hay uno que es la justicia penal. El tema de la justicia se suele decir desde el anarcocapitalismo que se puede hacer con el arbitrismo, y el arbitrismo está bien cuando es un pacto. Es decir, si yo hago un pacto con Nicolás, suscribimos un contrato, puede estar bien que nosotros elijamos a un juez privado que en caso de conflicto sea el que dirima. Pero si yo con Samuel no he tratado nunca y yo le agredo, ahí no hay ningún contrato, no hemos suscrito a nadie que sea el que se encargue de dirimir la disputa, entonces ahí tiene que haber alguien que ya esté establecido. Y además, incluso si lo empezamos a hacer con agencias privadas, imagínense que Nicolás hace algo que yo considero que es una agresión. Y yo voy a mi empresa de seguros y le digo, oigan, Nicolás ha hecho algo que pues yo considero una agresión. Y en el código legal que pone en mi organización privada dice que sí, que eso está mal. Entonces van policías privados a detenerle a él. Y entonces ejercen la violencia, porque cuando detienes a alguien se está ejerciendo la violencia. Y dice Nicolás, no, pero yo esto que he hecho, esto no está mal. ¿Bajo la autoridad de quién me están ustedes deteniendo y me van a meter en la cárcel? Pues claro, hay unas agencias que dicen que esto está mal, otras agencias que dicen que esto no está mal, y aquí hay muchas disputas. Lo que tiene que haber es una autoridad única, que las reglas estén establecidas de forma previa y que sean conocidas. Y este es un toque que quería dar de la justicia penal, con lo cual, como mínimo, para la justicia penal hace falta el Estado. Por último, si ustedes son anarcocapitalistas, quienes lo están escuchando desde aquí o en casa, hay 2 opciones, o que esto les haya convencido o que no les haya convencido, del todo. En caso de que no les haya convencido, hay más charlas también del Juan de Mariana, una de Juan Ramón Rayo y otra de Francisco Capella. Ustedes buscan Juan Ramón Rayo anarcocapitalismo o Francisco Capella anarcocapitalismo y seguro que les sale, y son otras charlas que también tratan el tema por si quieren más argumentos de este estilo. Si eran ustedes anarcocapitalistas o simpatizaban y les he convencido, espero no haberles convencido demasiado. ¿Por qué? Porque yo he conocido casos de jóvenes, sobre todo, que simpatizaban con el movimiento anarcocapitalista y que entonces han empezado a escuchar argumentos como esto y se han empezado a decir, ahí va, pues era una pantomima todo el argumentario liberal, y se van a territorios nacionalistas o cosas muy extremas. Aquí vuelvo a rescatar lo que dije al principio, que es, no todos los problemas se resuelven igual. Es decir, del mismo modo que la violencia, pues esto es un tema que ya lo hemos tratado extensamente, eso no quiere decir que otros temas que tengan incentivos distintos no se puedan resolver de otras maneras, y aquí la escuela austríaca tiene un bagaje potente. Entonces, si ustedes no eran anarcocapitalistas y han venido aquí y en muchos casos ni siquiera lo conocían, bueno, está la tentación de decir, qué tontos estos liberales, que hay que explicarles estas cosas.
pues a esta gente le diría, no nos subestimen, porque si bien es cierto que creo que tenemos un talón de Aquiles en este tema, el liberalismo y la escuela austríaca tiene una escuela muy potente, tiene intelectuales potentes, y en otros ámbitos, como por ejemplo la economía, yo creo que somos los mejores. Yo no, porque yo tampoco he hecho ninguna gran contribución, pero hablando así un poco en colectivo, el ejemplo claro es Milei. Milei está haciendo un milagro económico en Argentina, y ahí es donde entra el hecho de que esté dando esta charla, porque Milei sigue identificándose como anarcocapitalista. Entonces está la opción de, o bien, ahora mismo tenemos el foco, tenemos la oportunidad de que nos vean, y claro, si empezamos a salir con esto, o bien no nos van a tomar en serio, o bien si nos toman en serio, a lo mejor, bueno, Latinoamérica es una zona geopolíticamente que tiene menos invasiones y menos guerras, pero si alguien se lo toma en serio y ocurre algo catastrófico, porque la diferencia entre que haya un Estado pequeño que se encarga de la violencia y que no haya ninguno es bestial, puede ser un fallo catastrófico. Entonces, precisamente porque estamos ahora en este momento de cambio en el que por fin tenemos foco, porque tenemos a Javier Milei que nos está dando muchísima imagen, ahora es la hora en la que tenemos que dar ejemplo y podemos ser la solución que necesita ahora mismo Occidente para los problemas que hay. Entonces, lo que estoy pidiendo es, no hay que tirar a la basura el modelo liberal que tenemos en la cabeza, hay que añadir todo este modelo de la violencia, la seguridad y la geopolítica. Para lo cual recomiendo empezar sencillamente a empaparse del tema, que a uno le hace pues pensar, oye, ¿esto cómo se soluciona? Y entonces, a fuerza de hacer eso, este es un buen ejemplo para, en cuanto a seguridad interior. Para seguridad exterior, pues un ejemplo es mismamente ponerse a ver documentales de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Cosas del estilo, sencillamente ir empapándose, o películas de espías, o ir viendo historia. Entonces eso, hay que añadir el modelo. Advierto que cambia bastantes cosas, o sea, obliga a hacer una revisión más o menos en profundidad, y es un modelo, combinando los dos, que ya no es tan ordenadito, que me permite rápidamente saber lo que está bien y lo que está mal cuadriculado. O sea, es intelectualmente ligeramente más incómodo y obliga a uno a, pues, matizar más, pero es lo que hay, el mundo es así, no está hecho para que sea fácil para nosotros. Pero la parte buena es que si lo hacemos, si lo conseguimos, si mezclamos esta preparación para la violencia, tanto interior como exterior, y otros temas, pues como la geopolítica, con el modelo económico liberal que tenemos, que es verdaderamente muy potente, o sea, tenemos una capacidad enorme de influencia, y si lo conseguimos podemos hacer maravillas. O sea, realmente el futuro es nuestro si integramos estas cuestiones que quizá pues han generado algo de debate interno, pero que pues espero que podamos ir adquiriendo todos. Y eso, pues si hacemos esto, yo creo que el futuro es nuestro. Y muchas gracias. Ahora, bueno...